Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, ya llevamos una semana escuchando el capítulo 6 de San Juan, que nos habla de la Eucaristía, del pan de vida eterna. Y entonces la gran pregunta es: ¿por qué la Iglesia nos regala este Evangelio tan bonito, capítulo 6 de Juan, e insiste tanto en que escuchemos prácticamente la misma frase todos los días? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Pero de qué pan estamos hablando? El cuerpo de Cristo, porque el Señor dice a continuación: mi carne es verdadera comida, mi sangre es la verdadera bebida, y el que coma de este pan de vida eterna no morirá, vivirá para siempre, y además vivirá en mí y yo viviré en él. Entonces realmente es una noticia maravillosa. Y tiene mucho que ver con la Pascua, porque Jesús dice: yo lo resucitaré en el último día. ¿Cómo podemos entonces, queridos hermanos, vivir resucitados en Cristo? Bueno, hay dos maneras, como dice Pablo, ¿no? Una es vivir crucificado con Cristo, aceptar la cruz. Bueno, está bien. Vivir la fe, dice San Pablo, el justo vive por la fe. Hoy día San Juan nos dice: hemos de comer la carne de Cristo. Tenemos que beber su sangre divina para resucitar con Cristo. Pero es una cosa maravillosa, es un regalo infinitamente grande. Quiere decir que hay vida eterna, hay resurrección. Jesús lo promete. ¿Y cómo podemos resucitar para la vida eterna? Resucitar igual que Jesús, resucitar igual que María Santísima, que hoy habita en el cielo en cuerpo y alma junto a Cristo. Este es el camino: comer su carne y beber su sangre. Era una lección bastante dura. Algunos discípulos se alejaron de Jesús porque pensaban que estaba hablando de canibalismo, comer carne humana, beber sangre humana. Yo no sé si a ustedes les gusta comer ñachi, que es sangre de cordero, coagulada. Yo alguna vez la he comido, reconozco. Pero si yo les dijera: ¿podrían beber sangre humana? Ahí sí que no, ¿no es cierto? Por eso algunos discípulos se alejaron de Cristo. Pero el Señor no estaba hablando de eso literalmente, estaba hablando de la Eucaristía. Es claro que es verdadera comida, verdadera bebida. Es decir, realmente es el cuerpo, realmente es la sangre.
Pero ustedes me dirán, es que yo veo solamente un pancito, veo solamente una copa con vino. Es cierto, nuestros sentidos nos engañan. Nuestra vista no ve el cuerpo de Cristo, nuestra vista no ve la sangre de Cristo. Pero hay un sentido que no nos engaña. Y por eso es, mis queridos hermanos, que durante tantos días hemos escuchado el mismo evangelio y cada evangelio repite lo mismo y lo mismo muchas veces. Porque esa es la pedagogía de Jesús. Jesús sabe que el único sentido que no nos engaña en relación a este misterio de la Eucaristía, ¿cuál es? El oído. El oído. Ese sentido no nos engaña. Es tan importante el oído, la oreja, ¿no es cierto?, escuchar, que desde el punto de vista de la fe es un sentido más importante aún que la vista. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué preferirían conservar si hay que perder uno de los dos sentidos? ¿La vista o el oído? Bueno, ninguno, ¿no es cierto? Por supuesto, pero si hubiera que perder un sentido, ¿no? Si a uno le dan a elegir, ¿con cuál te quieres quedar tú? ¿Con la vista o con el oído? Probablemente todos diremos la vista, porque con la vista podemos controlar todo, ¿no? ¿Se acuerdan lo que decía Tomás? Ver para creer. Si lo veo, entonces ahí me convenzo. Y sin embargo, para los creyentes es mucho más importante el oído. ¿Por qué? Porque la fe viene del oído, de lo que escuchamos. La fe viene de oír la palabra de Dios. Entonces nosotros la Biblia podemos leerla, pero también, sobre todo, la escuchamos. Recibimos la palabra oyéndola. En latín, oír es audire y obedecer es obaudire. Es como escuchar desde. Por eso Jesús dice, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Son los que obedecen a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se oye. Entonces, este es el único sentido, hermanos, que no nos engaña. Porque el Evangelio lo dice. Esta es mi carne. La Eucaristía lo dice. Todas las misas del mundo, minuto a minuto, siempre habrá algún sacerdote en la consagración repitiendo, esto es mi cuerpo. El sacerdote que actúa como otro Cristo en la misa, no dice, esto significa el cuerpo de Cristo, esto es como si fuera el cuerpo de Cristo. No, dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. De Cristo, por supuesto. Entonces, queridos hermanos, es la verdad más grande que hay y nos llega por el oído. Dice Santo Tomás de Aquino en una oración que siempre rezamos cuando hacemos la adoración eucarística, mis ojos del cuerpo no te ven, Señor, haz que vea con los ojos del alma. En la primera lectura de hoy escuchábamos cómo Pablo se convirtió. Él estaba persiguiendo a los cristianos y se le aparece Jesús. Y justamente el Señor permite que él pierda la vista, queda ciego. Entonces solamente ve a Jesús con los ojos del alma y lo ve realmente, a Cristo resucitado, espiritualmente, porque ya estaba ciego por la gran luz que lo iluminó. Pero podía escuchar. Y Jesús le decía, ¿por qué me persigues a mí? Y Saulo, que ahora se iba a llamar Pablo, le dice, pero Señor, ¿cuándo te he perseguido? Y ahí recordamos otro texto del Evangelio donde Jesús dice, todo lo que le hagan a estos pequeños me lo hacen a mí. Y quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Es decir, aquí está la explicación de por qué los católicos no tenemos ningún problema en rezarle a San José, especialmente a la Santísima Virgen, y amarnos unos a otros, porque si vivimos en la gracia de Dios, todos estamos en Cristo, y Cristo Jesús vive en nosotros. Esa es la promesa que tiene Jesús. Entonces, cuando nos relacionamos con un santo o con un cristiano que vive en la gracia de Dios, nos estamos relacionando con Cristo Jesús. Es Jesús mismo, todos somos el cuerpo de Cristo.
somos parte de Cristo. Cristo vive en nosotros, nosotros vivimos en Él. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. ¿Por qué es tan importante la Eucaristía? Porque cada vez que comulgamos nos vamos adentrando más en este misterio de participar de la vida de Jesús, de tal modo que Él viva en mí y yo viva en Él. Entonces, es muy bonito pensar esto, que la palabra de Dios hoy día se nos da realmente. La palabra de Dios la escuchamos en la Biblia, pero también la palabra de Dios hemos de gustarla en la comunión sacramental, recibiendo a Jesús. Y si es Jesús, entonces hay que darle el trato que corresponde, ¿no? Por eso, qué bendición tener en nuestra parroquia la capilla de adoración perpetua, que está renaciendo de nuevo a pesar de la pandemia. Porque si Jesús está con nosotros, lo más normal es que nosotros nos postremos ante Él y le digamos: Señor, yo te adoro. Señor, gracias por estar con nosotros. Jesús, yo te amo. Jesús, qué bueno es estar contigo. Entonces eso nos hace bien, estar con el Señor. Y poco a poco, al verlo en la hostia consagrada, se nos van abriendo también los ojos del alma. Y así cuando venimos a la misa, no vamos a comulgar de cualquier manera, como recibiendo una galletita, sino que vamos a comulgar pensando: ahora yo estoy recibiendo a mi Señor, estoy comiendo el corazón de Cristo, pero Él también me está asimilando en su propio cuerpo místico, que es la Iglesia, para que todos vivamos felices en Cristo Jesús. Amemos entonces la Eucaristía, escuchemos esta palabra y hagámosle caso, porque no nos engaña, es la verdad. Cristo quiere estar con nosotros, permanecerá siempre con nosotros hasta el fin de los tiempos en la Eucaristía. Aunque nos impiden venir a misa en general, esto yo creo que es una verdadera persecución a los cristianos, a los católicos de hoy, no poder venir a la misa normalmente, porque en los supermercados está lleno de gente, hermano. Yo hoy día pasé a un supermercado, ahí nadie se escandaliza de que está lleno, pero en una iglesia no puede haber mucha gente. ¿Por qué esa discriminación? Es el demonio que está impidiendo a los cristianos recibir el cuerpo de Cristo, porque el diablo sabe muy bien que Cristo es el pan de vida eterna y Satanás lo que quiere es causar daño, y el peor daño que nos puede suceder a nosotros no es que nos falte el pan material, no es que nos falte la salud del cuerpo, sino que nos falte el pan de vida eterna, porque este pan nos da una vida que no se acaba nunca. El que come mi carne no morirá jamás, vivirá siempre, porque vivirá en Jesús. Y aunque se le muera su cuerpo, aunque muera, se le contamine su cuerpo y se muera uno, pero si el alma está en la gracia de Dios, no muere, está en Cristo, vive siempre en Cristo. Y Cristo, que es Dios, vive en mí. Entonces, la Eucaristía tenemos que defenderla, tenemos que empezar a hablar más y decir: no nos pueden quitar la misa. A los católicos, la misa no es un pasatiempo, no es algo que puede ser o no ser, es lo más esencial, es lo más fundamental que hay. Porque aquí recibimos el pan de vida eterna, la gracia de Dios, lo que le da vida a nuestra pobre alma. Así sea. Amén.